no solo hablarle de enfermedades, sino también de algo muy importante, de cómo viven ustedes con esas enfermedades. A veces nosotros solemos medir números, pero ustedes viven síntomas y eso cuenta mucho para orientar esta charla el día de hoy. Adelante. Bueno, entonces ya me dieron la presentación, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Estoy muy agradecido por la invitación. Adelante. Entonces, inicialmente iba dirigida a un tipo de población especial, pero resulta que la calidad de vida se mide en todos los pacientes con enfermedades oncológicas. Entonces, podemos hablar también de pacientes con leucemias, linfomas, mielomas, síndromes mielodisplásicos y neoplasias mieloproliferativas crónicas. Aquí este punto me parece supremamente importante porque en ocasiones, y me ha pasado recientemente, a veces las aseguradoras no reconocen las enfermedades mieloproliferativas crónicas como una enfermedad oncológica. Resulta que, claro, como es una enfermedad crónica, algunas personas administrativas consideran que no encajan dentro de los diagnósticos oncológicos y claramente la fisiopatología de su origen pues conllevan a un sustrato para considerarlas como enfermedades oncológicas. Entonces mi objetivo es proporcionarles información práctica sobre cómo mejorar esa calidad de vida y el seguimiento integral, ¿de acuerdo? Esto es transversal para todas las enfermedades oncológicas, incluso para enfermedades no oncológicas como patologías crónicas también. Adelante. Entonces, ¿qué es calidad de vida? ¿Cierto? Calidad de vida es todo lo que el paciente siente, cómo vive, ¿de acuerdo? Qué relaciones interpersonales tiene, si siente dolor, si siente fatiga. Entonces, se evalúan estos componentes en el día a día de cada paciente. Desde el punto de vista del componente físico, entonces miramos como la energía vital, miramos el dolor, el malestar, el cansancio, el apetito y la movilidad. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros no medimos ese tipo de cosas en la consulta, pero hoy en día eso se ha convertido en algo muy importante para todos los médicos. Parte de esos desenlaces son tomados en cuenta en los ensayos clínicos para desarrollar unas moléculas. Es decir, no solamente es que si de pronto la hemoglobina subió o si de pronto las plaquetas subieron, sino también ese tipo de síntomas son tenidos en cuenta a la hora de poderlos evaluar. Desde el componente emocional, yo puedo tener un paciente que llega a la consulta y resulta que el cuadro hemático tiene las plaquetas bien, los leucocitos bien y la hemoglobina bien, pero él siente ansiedad y miedo. Y me lo confiesan los pacientes cada vez que van a la consulta. Doctor, los exámenes salieron bien, pero yo estaba muy angustiado de que me salieran mal. Y ese es un punto de vista de calidad de vida que muchas veces, digamos que nosotros no tenemos en cuenta. Y a partir de esos ejercicios que hemos tenido con algunos pacientes, pues en las consultas más recientes uno comienza a decirle, ven, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Es como el primer saludo con el paciente para lograr acceder a poder explorar ese tipo de sintomatología que muchos de ellos, pues básicamente a veces por confianza o por temor, bueno, por desconfianza o por temor, no nos lo manifiestan durante la consulta. El componente emocional, la esperanza y la motivación es algo muy importante que nosotros usualmente no medimos. Dices, te felicito, te fue muy bien, vamos para adelante, vamos en el próximo control, pero es un punto de vista muy importante en cada consulta de los pacientes. Desde el punto de vista cognitivo, y eso es muy importante, porque en hematología nosotros lo que hacemos es atender una gran parte de pacientes, pero esas enfermedades tienen unos picos usualmente, o muy jóvenes o muy adultos mayores, ¿de acuerdo? Y en ese orden de ideas, pues, entendemos que la memoria y la concentración son funciones que pueden llegar a presentar algún deterioro a lo largo de la vida y que también tenemos que tener en cuenta el efecto que tenga la intervención que nosotros le demos al paciente para afectar de manera positiva o negativa este tipo de funcionamiento. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que reciben radioterapia holoencefálica,
ya sea un paciente joven o ya sea un paciente adulto mayor, pues pueden llegar a presentar como efecto secundario algún trastorno de la memoria, ya sea usualmente en el corto plazo. Se nos convierte en un punto de vista crítico muchas veces, sobre todo en el paciente adulto, cuando de pronto llega con alguna complicación, como por ejemplo un síndrome de lisis tumoral, una alteración del estado de conciencia, en la cual no es capaz de tomar decisiones y en las cuales uno tiene que acudir al el cuidador principal o al compañero de pareja o el hijo que está presente o incluso interconsultar al servicio de psiquiatría para poder lograr esclarecer si el paciente, como está comportándose, pues le da la capacidad de tomar decisiones. Desde el punto de vista social, las relaciones familiares, eso usualmente uno lo logra documentar en el seguimiento cuando lleva mucho tiempo con los pacientes, pero a veces nos toca apoyarnos y para eso están los servicios de trabajo social en cada uno de los hospitales, para poder entender esa red de apoyo no solamente familiar, sino social y el rol que tiene ese paciente en su hogar o incluso si es funcionalmente, si es laboralmente activo, pues dentro de su trabajo. Va añadido esta última parte que acabo de comentar, pues con el componente funcional, qué actividades diarias es capaz de hacer. Muchas veces algunas de las intervenciones que nosotros realizamos finalmente se limitan porque pues el paciente está postrado. La intervención que yo le haría es para poder recuperarlo, pero de base el paciente tiene esa condición y uno logra recuperar algo que ya previamente está instaurado, pues digamos que es muy, muy complejo. ¿Qué tan independiente es? No solamente por eso que acabo de mencionar, sino también porque algunas de las intervenciones, ya sean farmacológicas o no farmacológicas, pueden llegar a limitar su dependencia. Y el paciente dice, no, si yo voy a quedar así con este tratamiento, yo prefiero no hacérmelo. Bueno, es respetable y yo no puedo obligar a ningún paciente a que se someta a un tratamiento que pues va a limitar su independencia. Y también otro punto de vista clave, pues básicamente, los valores, ¿cierto? Digamos que si yo ya soy un adulto y digo, no, pues ya mis hijos están grandes, ya tienen su familia, ya yo hice lo que tenía que hacer, doctor, déjeme quieto, yo no quiero hacer nada más. Bueno, también son muchas digamos que esos puntos de vista respetables y entender que miren cada uno de estos puntos de estos componentes de la calidad de vida son dinámicos en el tiempo. Yo puedo conocer el paciente a los 25 años, pero una cosa es a los 50, otra cosa es a los 75. Y es importante pues que la voz de ustedes mismos guíe las decisiones sobre su tratamiento y sobre su cuidado. ¿De acuerdo? Adelante. Entonces, bueno, me trajeron acá para hablar de calidad de vida. Y dije, bueno, vamos a mirar. El ejemplo clásico, y como lo hemos planteado desde el principio, pero esto, vuelvo y repito, aplica para todas las neoplasias hematolinfoides, pues básicamente algunas de ellas son crónicas y pues esto va más allá del cuadro hemático, ¿cierto? Porque importa su experiencia, básicamente porque hay que mejorar el control de síntomas, prevenir complicaciones y con todo esto mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, en el caso de este tipo de enfermedades tenemos el prurito como un síntoma, ¿sí? Y para nosotros a veces es uno de los más difíciles de tratar, incluso pacientes con linfomas cutáneos es un síntoma bastante significativo. En las neoplasias mieloproliferativas crónicas, como por ejemplo policitemia vera, como por ejemplo mielofibrosis, el bañarse con agua fría ocasiona rasquiña. Y eso es uno de los síntomas que usualmente nosotros tratamos de limitar con algunas intervenciones, pero no fácilmente controlables con el tratamiento farmacológico. Adicionalmente, digamos que eso yo creo que es para todas las enfermedades oncológicas. Nosotros cada vez que colocamos un agente de quimioterapia, hoy en día menos con agentes dirigidos, con inmunoterapia o terapias dirigidas a un blanco específico, tenemos menor riesgo de tener complicaciones cardiovasculares, pero las hay. Cuando yo coloco un agente, digamos que de quimioterapia, puedo volver más susceptible un poco ese tapizado de las arterias y de las venas a que se pegue más rápido el colesterol, ¿sí? Entonces, en la medida que ganamos más años,
todos los seres humanos vamos a tener un riesgo cardiovascular más alto. Pero si adicionalmente le sumo que voy a tener un agente que me facilita eso, pues claro, yo logro controlar el cáncer y vivo más tiempo, pero no tengo que dejar de lado la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es mucho más frecuente que la enfermedad oncológica. Y entonces, por eso, nosotros en el caso de hematología, bueno, yo muchas veces les digo a los pacientes, oye, yo me encargo de la quimio, pero porfa, ayúdame con el colega de medicina general, de cuidado primario, para que te revisen el colesterol, disminuir síntomas, prevenir complicaciones y mejorar el bienestar, ¿cierto? Entonces, en general, como les dije, estas condiciones son crónicas y, bueno, afortunadamente algunos pacientes con otras enfermedades logran vivir más tiempo y tenemos muchos más controles de los que uno veía antes en otras épocas. Vemos ciclos 60 de tratamiento y resulta que, pues, hombre, eso lleva una carga y muchas veces va a la mano del médico el que le diga, vas bien, vamos a seguir, sigamos, doctor. Bueno, tienen esa confianza de transmitir esa, digamos que, motivación para seguir adelante. Pero también tengo el caso que me dicen, bueno, yo sigo, doctor, pero si me llego a presentar un paro cardíaco o me llegan a requerir intubación, yo no quiero eso. Perfecto. Y eso lo hablamos durante la consulta, ¿sí? Hay que aprovechar esos pequeños espacios para poder, digamos que, dejar las cosas claras, no dejarle esa carga emocional a mi pareja, a mi hijo, porque igual también son decisiones autónomas como lo vimos anteriormente. Bueno, les voy a hablar algunos ejemplos, ¿cierto? Porque es importante que ustedes entiendan algunos de ellos. La policitemia vera básicamente es la sangre se vuelve muy espesa porque hay mucha hemoglobina y eso produce pues la rasquiña que les comentaba, el dolor de cabeza y como que el cuerpo, la cara muy roja, ¿no? Eso es algo que se puede llegar a presentar. ¿Por qué? Pues básicamente porque tenemos una hemoglobina muy alta. Entonces, muchas veces el objetivo de ese tratamiento no es quimioterapia, sino es básicamente bajar los niveles de hemoglobina para lograr disminuir ese tipo de síntomas. En el caso de la mielofibrosis, es como si la médula se cicatrizara, ya no produce suficiente sangre. Algunas veces el cuadro hemático puede mantenerse en unos conteos bajos, pero finalmente puede progresar a transfusión por anemia o por plaquetas bajas. Y eso produce cansancio intenso. Digamos que antes de que yo estudiara hematología, yo decía, ¿por qué los pacientes de trombocitopenia se quejan de fatiga? Pues resulta que sí, eso está estudiado y hay escalas de calidad de vida que equiparan inclusive, algún profesor en la Nacional hizo su tesis comparando que la fatiga que sienten los pacientes con trombocitopenia es similar a la declinación funcional que siente un paciente que tiene trombosis. O sea, de ese talante es, y efectivamente, puede que de pronto, para nosotros en hematología, nosotros hablamos de trombocitopenia por debajo de 100.000. Para el resto de la medicina, por debajo de 150. Y muchas veces nos remiten pacientes entre 100 y 150, pues a la larga que van a tener una vida totalmente normal, vienen angustiados, pero en general uno nota síntomas con trombocitopenia incluso con conteos de 80.000. ¿Sí? Pero su vida puede ser, entre comillas, normal, pero no va a requerir transfusión. Los umbrales de transfusión están cercanos a los 20.000, a los 10.000 o en 50.000 si el paciente tiene alguna manifestación de sangrado. La pérdida de peso. Entonces, siempre, nuevamente, el tratamiento de estas dos condiciones es aliviar síntomas. Entonces, fíjense ustedes, se desarrollaron medicamentos no para curar el paciente, se desarrollaron medicamentos para mejorar síntomas, ¿de acuerdo? Diferentes a otras condiciones. Por ejemplo, en el caso, digamos que del mieloma múltiple, evitar la progresión de la enfermedad y de disminuir las complicaciones relacionadas como, por ejemplo, fracturas, síndromes de compresión medular. Y digamos que estamos trabajando en eso y ahorita es una cuña. Para los médicos generales estamos haciendo un curso de detección temprana de enfermedades hematológicas. Próximamente será lanzado en la plataforma de educación del Instituto para Médicos de Cuidado Primario, pues para aumentar la conciencia de las enfermedades hemato-oncológicas y lograr detección temprana. Entonces, miren ustedes, nomás esta enfermedad, como les comentaba, riesgo de trombosis aumenta entre 2 a 3 veces.
pero una supervivencia larga de 12.4 años. Eso no lo vemos en todas las enfermedades. Digamos que, por ejemplo, en una leucemia aguda. Hay que entender muchas cosas, ¿no? La leucemia aguda es mortal en máximo un mes, 2 meses. Las leucemias crónicas tienen una supervivencia muy, muy larga, ¿de acuerdo? Entonces, en general, esta es una enfermedad dentro de las neoplasias hematolinfoides, por eso es que algunos decían, no, pues es que eso no es cáncer, no. Eso es una enfermedad oncológica y tiene una supervivencia muy larga. Nosotros hacemos una evaluación básicamente a través de esta escala. La escala de NPD10 o eventualmente el SAP-MPN. Entonces, ¿qué pasa? También estamos por ahí haciendo otro estudio. Como les hablaba, esta enfermedad trata es de los niveles de hemoglobina. Pero resulta que esos estudios los hicieron en Europa. La capital más alta en Europa está como a 600 metros sobre el nivel del mar. Y nosotros vivimos a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Entonces, resulta que vamos a intentar, incluso con pacientes del instituto, vincularnos a un proyecto más grande que están haciendo en la Fundación Santa Fe de Bogotá para lograr mirar cómo esos niveles de hemoglobina son diferentes de manera normal, entre comillas, en una ciudad como Bogotá, donde eventualmente por la altura debemos tener niveles más altos. Aquí básicamente ellos dicen que la meta del hematocrito, que es un valor del cuadremático, debe estar al menos 50%, pero eso es para la altura de las capitales europeas, no para la altura nuestra. Siguiente. Bueno, resulta que en el caso de la mielofibrosis se estratifican y en eso hemos ido evolucionando cada vez más. Cuentan los síntomas, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Investigar a fondo para poder detectar qué fue lo que originó esa enfermedad. Afortunadamente también hoy en día y en cada vez más centros veo yo la iniciativa, digamos que intentamos hacer evaluaciones clinimétricas con mutaciones, ¿sí? Entonces analizamos la médula ósea, mandamos eso a analizar con los equipos de biología molecular y nos salen entonces estratificados los pacientes y por eso es que nosotros nos demoramos un poquito apuntando en el computador para mirar cuál es el riesgo, sobre todo en las primeras consultas. Algunas de estas escalas de riesgo son dinámicas, es decir, las evaluamos cada vez que viene el paciente a la consulta. Entonces estimamos riesgos bajos, intermedios y altos. Y eso se hace básicamente para definir quién tiene una, digamos que estrategia de tratamiento un poco más intensa. Adelante. Entonces, como les comentaba, fíjense ustedes, estas 3 mutaciones grandísimas, en el caso de estas enfermedades, para el linfoma hay unas, para el mieloma múltiple hay otras, para las leucemias hay otras, y para estas enfermedades son estas 3. Están presentes la mayoría de las veces MPL, CALR y JAK2. Están presentes en diferentes proporciones en cada una de ellas. En el caso de la positemia vera, más del 95% de los pacientes pues la presentan. Y aquí, fíjense ustedes que ya vamos de manera importante considerando esos síntomas que vimos en calidad de vida, basado en estudios que incluso son muy recientes, ¿cierto? En donde son predictores de síntomas, aquí la fatiga y la saciedad temprana. Entonces resulta que el paciente decía, bueno, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, no, doctor, es que yo no puedo comer, y comenzó a perder peso. Y resulta que era el vaso grande que le apretaba su estómago y no, le hacía que se llenara rápido y pues no se alimentaba bien. Y fíjense ustedes en la distribución de síntomas por tipo de esa enfermedad. En la policitemia vera, la fatiga, pero fíjense que la mayoría de ellos en la mielofibrosis. ¿Por qué? Pues sabemos que esos síntomas son altos, más anemia, más plaquetas bajas. El prurito en la mielofibrosis, no solamente en la policitemia, en la mielofibrosis también. La sudoración, el dolor en los huesos, la saciedad y la concentración. Entonces, nos pasa, tengo un paciente saxofonista de una orquesta, resulta que él tiene que esforzarse todo el tiempo impulsando el aire a través del instrumento y resulta que lo tenemos a dosis tope de un medicamento, pero no puede bajar. Entonces dice, doctor, ¿qué hago? Me voy para clima caliente. Pues yo le digo, probablemente esos síntomas van a mejorar porque cada vez que uno le hace una flebotomía a un paciente, no sé si alguno de ustedes conocen a pacientes que le han hecho flebotomía, por esa concentración tan alta de la sangre nos toca hacer exsanguinaciones, ¿sí?
Entonces, cuando yo hago una exsanguinación, también me llevo el hierro que tiene almacenado el paciente. Y entonces, pues le hago anemia. ¿Sí? Entonces nos toca hilar fino entre cada cuánto tenemos que mandársela a hacer y digamos que si cada vez que yo se la hice, le produje fue un síntoma más de fatiga y no le alivié lo otro. Y básicamente, entonces, digamos que la depresión, fíjense que son también síntomas importantes, son predictores clave para mayor carga sintomática. Lamentablemente, digamos que estas enfermedades no son tan frecuentes como mieloma, como la leucemia o el linfoma, pero cada vez más uno ve que grupos de pacientes se asocian en el mundo. Tengo algunos pacientes súper juiciosos que investigan la red española, que investigan la red argentina, la chilena, y ahí van juntando como grupos de pacientes en la medida en que conocen más de su enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día medimos lo que ustedes sienten y lo medimos como ustedes nos lo dicen. Y eso se llaman PROS. Los PROS son desenlaces reportados por los pacientes, ¿sí? Y uno de esos es el SAF, el MPN-SAF-TSS. Es una abreviatura en inglés. Afortunadamente, y digamos que para este tipo de condiciones, y cada vez más, creo que hay gente muy entrenada en validar escalas. No es una cosa cuando yo meto la escala en inglés y la traduzco en el Google e intento hacerla, no. Eso tiene que hacerse una validación. Y yo valido esas escalas a través de un proceso metodológico en el cual hago la traducción y encuentro las palabras adecuadas, porque a veces esa traducción es muy, digamos que, mecánica y no traduce lo que yo quisiera decir. Entonces, no sé, he tenido pacientes, yo ya, digamos que esta escala se validó en el instituto por algunos investigadores del instituto y permite hoy en día, pues que yo le entregue al paciente tu cuestionario, por favor, cuando vuelvas, porque esto es muy difícil llenarlo y en 20 minutos, como tenemos de consulta, es bastante difícil. Pero sí, digamos que yo sé que si con el medicamento estaba en 60 y luego baja a 30, el paciente está respondiendo, ¿sí? Y eso solo lo sé en el seguimiento a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Inclusive, pues me permite ajustar el tratamiento. Recientemente me pasó con una señora y resulta que ella venía de Amazonas. Cada vez que yo les doy el medicamento, le daba anemia. Entonces, yo revisaba los cuadros hemáticos, pero no. Entonces, le dije, ven, tráeme los cuadros hemáticos de allá, los de Amazonas, y sí, efectivamente, cada vez que yo le subía el medicamento aquí en Bogotá, pues ella se iba a la casa y allá le daba anemia, la transfundía. Yo le dije, pues, ¿qué estamos haciendo? No estoy haciendo mucho. Nos tocó buscar otra alternativa terapéutica porque también cuando le bajaba el medicamento, los síntomas subían. Es un poquito, digamos que, de filigrana. Esto básicamente entonces me permite detectar síntomas invisibles porque pues yo le hago unas preguntas genéricas, pero el cuestionario me ayuda a englobar mucho mejor esos abordajes. Y pues no la hago todas las veces, puedo hacerla cada 3 o 6 meses dependiendo de la estabilidad del paciente. Siguiente, por favor. ¿Y qué son esos? En este caso, para este tipo de enfermedades está el ruxolitinib, el fedratinib, pacritinib o memelotinib. Esta charla no es patrocinada, pero algunos de los pacientes, digamos que me han fallado al ruxo, y es como en el caso de esta señora, entonces me tocó hacerle trámite para iniciar este medicamento. A otro se le bajaron las plaquetas, me tocó hacerle trámite para intentar con otro medicamento. Y fíjense ustedes entonces que la eficacia clínica está medida es básicamente incluso en reducción del volumen del vaso. No van a curarlos, pero sé que si el paciente puede comer mejor, se alimenta mejor, pues va a tener más calidad de vida. Esto para este tipo de condiciones. En el caso, por ejemplo, del mieloma múltiple, ¿qué utilizamos? Utilizamos medicamentos para disminuir el riesgo de fractura. O que si ya tuvo fracturas, pues no se siga fracturando más, porque pues claramente eso va a afectar mucho su calidad de vida. Hasta un punto en que eventualmente pueden llegar a presentar efectos secundarios, como inclusive para el caso de esos medicamentos, la necrosis de la mandíbula, en el cual hay que suspenderlos de manera rotunda. Siguiente. Entonces,
Ese era para mieloproliferativas crónicas. También hay un pocotón de escalas que ya se adicionan a los ensayos clínicos, como les decía. Está el EORTC, evalúa síntomas y para todos los pacientes con enfermedades oncológicas sirve. El SF36 básicamente para evaluación general de la salud, es el RSLS para evaluación de síntomas, el FACT para evaluación integral del paciente y para comparar entre pacientes. Entonces, muchos de esos, digamos que, cuestionarios nos ayudan a que tomemos decisiones a partir de eso y por eso necesitamos ayuda también para que sean respondidos de manera honesta. Es muy importante antes de cada consulta. También eso me ayuda a detectar y priorizar síntomas. Por ejemplo, si no es la concentración lo que yo tengo alterado, sino mi estado emocional y tengo depresión, pues hombre, yo tengo que enviarte a un apoyo con psicología. Y por eso, si quieres siguen la que viene, es muy importante que este manejo sea supremamente integral y multidisciplinario. Yo le digo a los pacientes, bueno, ¿y tu cita con el endocrinólogo la sacaste? No, doctor, es que no hay. Y yo le dije, pues, bueno, si tuviera la cita con el hematólogo y no había, ¿tú qué haces? Pues es peluca. Hombre, igual, yo también necesito que te vea el endocrinólogo porque pues es que el tratamiento lo tenemos que hacer de manera multidisciplinaria y yo no me puedo jalar todo, ¿sí? Voy a tratármelo con la parte endocrinológica y la parte hematológica para poderlo sacar adelante. Entonces, es muy importante, algunas son en español y como ya hay más latinos en Estados Unidos, pues algunas guías ya vienen traducción adicionalmente en lenguaje español. La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, la Fundación de Investigación de Neoplasias y Mieloproliferativas Crónicas también, los grupos de apoyo y grupos de pacientes que también algunos son en línea. Diarios de síntomas, eso es muy importante y ahorita se los muestro en consejos prácticos. Estilos de vida y nutrición saludable, actividad física adaptada, cuidado de la piel, hidratación. A nosotros nos toca mucho manejar eso en el caso en lo que yo hago, que también es trasplante. El paciente después del trasplante termina con la piel muy, muy reseca y eso básicamente necesitamos también abordajes desde el punto de vista dermatológico. Tener en cuenta, eso sí, hoy en día con la IA y con todas estas cosas, la información en línea complementa, pero no reemplaza la consulta médica, ¿de acuerdo? Y siempre consulte al hematólogo sobre decisiones sobre su tratamiento. En mi opinión, yo, más para los pacientes del trasplante, lo digo, pero ya que estamos acá, se los digo a todos, por favor, no improvise, pregunte. ¿Listo? Siguiente. Entonces, todo lo que ustedes nos dicen importa, ¿sí? Nosotros cada vez más dejamos de tratar enfermedades y tratamos personas, ¿cierto? Tratamos pacientes con una vida. Ya aplaudieron en otro lado, ¿nosotros estamos bien? Ah, bueno, perfecto. Bueno, listo. Gracias, gracias. Gracias a usted, muy amable. Entonces la idea es escuchar y medir y actuar con los que ustedes nos reportan en cada consulta, ¿cierto? Ustedes son los protagonistas del tratamiento. Por lo que ustedes nos digan, nosotros actuamos, ¿de acuerdo? Entonces, deben sentirse guías en el plan de tratamiento. Perderla, así eventualmente hagan conmigo, perdón. Otros profesionales que de pronto no tengan la suficiente empatía con el paciente, no importa, rompan la barrera, por favor. Los síntomas de las neoplasias mieloproliferativas y en general de las enfermedades oncológicas pueden ser sutiles, pero impactan significativamente su calidad de vida. Reportarlos regularmente permite ajustar el tratamiento y mejorar su bienestar diario. Hay que escuchar su cuerpo, sus síntomas y hacerle un seguimiento continuo. Veía un reel de un colega ortopedista y decía, hombre, porque yo siento más dolores en la noche cuando estoy durmiendo que cuando estoy en el día, ¿cierto? Entonces yo tengo en ese momento mi estado de alerta está enfocado en, no sé, barrer, trapear, cocinar, hacer la consulta, el movimiento del teclado del computador, pero ya mi cuerpo cuando está en reposo da las señales y comienzan a aparecer ese tipo de síntomas que no estaba detectando en el día. Siguiente.
Esto ya creo que lo vimos. Si quieres, no hay problema, lo podemos... En principio, digamos que cuáles son la fatiga, el dolor abdominal, la concentración, el prurito, la fiebre, pérdida de peso, dolor óseo, sudoración nocturna, inactividad y saciedad temprana. Entonces, siempre muy importante registrar la fecha en la que se está haciendo la escala, ¿cierto? ¿Por qué? Pues básicamente eso nos va a determinar en el tiempo como ese seguimiento temporal. No ignores los síntomas menores que persisten. Anótelos también en el diario de síntomas y yo usualmente les doy como una orientación en la primera cita para llenar el cuestionario. Pero yo creo, digamos que he corrido con suerte porque muchas veces van con acompañante, ¿cierto? Cuando van solos es mucho más difícil. Entonces, digamos que dos mentes piensan mejor que una y digamos que eso toca aprovecharlo para que cuando vayan a ese tipo de consultas vayan acompañaditos. Entonces, lo que no se comunica no se puede tratar, ¿cierto? Y los exámenes de sangre no siempre muestran cómo usted se siente, ¿cierto? Les volví al ejemplo de que el paciente con cuadro hemático normal pero angustiado, pues eso es un síntoma, ¿de acuerdo? Listo. Siguiente. Lo hablamos hace un momento. Ustedes y nosotros somos un equipo, ¿de acuerdo? Y yo tengo otro equipo adicional con los otros médicos que también los tratamos. Entonces, la comunicación debe ser abierta sobre los síntomas, preocupaciones, las expectativas para lograr un mejor resultado de su tratamiento. Entonces, miren el equipo que nos toca tener al lado para poder manejar la calidad de vida. No es nada pequeño. Lo hablamos al principio, ¿cierto? El especialista en metodología, la enfermera gestora, los médicos de atención primaria que ya lo tocamos, psico-oncología, cuidados paliativos, trabajo social, nutrición y rehabilitación. Para mí, estas dos son fundamentales. ¿Sí? ¿Por qué? Pues básicamente yo les puedo dar recomendaciones de algún tipo de ejercicio, pero eventualmente si me tienen un disco corrido, una fractura en la columna o asiste a una fractura pero que esté estable, ¿cierto? Esto es muy importante. ¿Para qué? Pues básicamente porque el manejo es multidisciplinar. Siempre tener en cuenta, y esto básicamente para consultas por urgencias. Uy, gracias, muy amable. Falta de aire, fiebre es mayor a 38 grados centígrados por una hora. Eso hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? O una temperatura por encima de 38.3 en cualquier momento. Sangrado, mareos frecuentes, empeoramiento del estado de ánimo. Fíjense que eso también es para consultar. Dolor que no se dé. Recientemente escuché en el servicio que teníamos un paciente en el servicio de urgencias para remisión a unidad de salud mental. Eso no es digamos que claramente también son síntomas y hay que consultar a urgencias por ese tipo de cosas. Entonces, si queremos una atención, un equipo multidisciplinar es para una atención integral. Yo les decía, yo quisiera, y soy internista, pero no puedo con todo en el manejo específico de cada condición. Siguiente. Esta para mí es la diapositiva que tienen que llevar para la casa. Prepárese para su consulta. Una buena preparación ayuda a obtener mejores resultados en su atención médica, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, antes de la cita, diligencien los cuestionarios. Pues claramente, si su médico le da para su enfermedad algún cuestionario de calidad de vida, ¿cierto? Pero si no, igual ya ustedes saben algunos de los síntomas a partir de hoy que les puede llegar a servir. Hagan su lista de preguntas, por ahí vi apuntando. Perfecto, ahorita para la jornada de preguntas. La lista de medicamentos, dosis, horarios, cualquier suplemento que tome. Y eso es muy importante. Que si se va a tomar el Losartan, bueno, el Losartan, cada cuánto se la toma, ¿cierto? El suplemento, tener en cuenta porque me ha pasado, yo le dije a un paciente, ven, tómate si quieres una biotina de 900 microgramos, que es una dosis razonable. Me llegó y el hígado se le alteró. Yo, ¿qué pasó? Y yo, doctor, usted me dijo que tomara biotina. Le dije, sí, muéstrame, biotina con colágeno. No, yo le dije biotina solamente, ¿sí? Entonces yo vuelvo y le digo, no improvisen, pregunten, ¿de acuerdo? Comento los cambios desde la última visita, acuerden el plan de tratamiento y eventualmente aquí ya ahora creo que con la fundación eso hay en línea, inclusive esos que les mostré también tienen información en línea, son descargables, algunos vienen impresos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues básicamente para mantener como
esa información al día de todo esto. Su historial médico, alergias sobre todo, porque bueno, ahorita probablemente con la interoperabilidad de la historia clínica, probablemente tengamos acceso a muchas cosas más, pero mientras eso sucede, siempre es llevar básicamente lo de las alergias. Puede que de pronto ustedes se las han dicho al internista, pero no se las dicen al hematólogo, y eso cuenta. Siguiente. Listo. Pues estas son recomendaciones del seguimiento y son generales. Fíjense que para todas las enfermedades, las vacunaciones, no olvidar la vacunación contra influenza, que es anual, ¿de acuerdo? El neumococo cada 5 años. Bueno, el COVID ahí debatible ya con todas las cosas que han sucedido, pero y la higiene de manos, consultas, son cosas básicamente de cuidado rutinario. Hidratación, mínimo 8 vasos, que son como 2 litros de agua al día, si ustedes no tienen alguna enfermedad cardiovascular. El movimiento, los viajes, el control de su presión arterial, del azúcar, no fumar. Y fíjense, aquí igual son cosas básicamente que nos ayudan muchísimo: 7 a 8 horas de sueño, ejercicio de actividad física moderada, la dieta balanceada y el apoyo emocional. Para esto son los grupos de pacientes también que sirven bastante. Siguiente. Ejemplos de calidad de vida. Mire, básicamente en el caso de la rasquiña, mujer de 58 años con la enfermedad policitemia vera diagnosticada hace 3 años, presentaba picación intensa que interrumpía el sueño. Al registrar en la escala de síntomas, se comentó en la consulta, se ajustó el tratamiento, se implementaron cuidados de piel y mejoró el sueño y la energía diurna. Aumento en el 75% de las veces con medidas básicamente de este tipo: cuidado de piel. Saciedad temprana, se los comenté, paciente con el vaso grande, pérdida de peso, malestar abdominal. El tratamiento voy dirigido a disminuir el tamaño del vaso y el volvió al apetito y aumentó el peso. Fatiga persistente. Identificar horarios valle, se organizó una rutina y se revisaron los fármacos, menos agotamiento y mejor actividad. Entonces, todo va de la mano de lo que vayamos hablando en este tipo de enfermedades mieloproliferativas crónicas. El diario de síntomas, muy importante, los semáforos de alerta, ¿cierto? Los recursos y los grupos de apoyo. Siguiente. ¿Cuándo debo contactar a mi médico? Básicamente ya lo miramos, los signos de alarma. ¿Cómo manejo los efectos secundarios? Entonces lleven el diario. ¿Puedo viajar con esta condición? Usualmente sí, pero con recomendaciones. Y eso no solamente va para estas enfermedades, sino para todas. Digamos que en el caso de pacientes con mieloma múltiple, utilizamos medicamentos que aumentan el riesgo de trombosis, como la lenalidomida, la pomalidomida. Entonces toca utilizar medicamentos para anticoagulación. Sopesar riesgo-beneficio desde aspirineta, medicamentos tomados, a inyecciones. ¿De acuerdo? Y siguiente. Este es básicamente el tipo de condiciones que debemos tener para poder mejorar la calidad de vida y vivir mejor con el diagnóstico de nuestra enfermedad oncológica. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Quisiera decirles algo que me pareció muy lindo. Lo tengo apuntado porque creo que para mí es algo bien importante. Es algo muy simple. Durante mucho tiempo en medicina nos concentramos en los exámenes, en los números y en los resultados. Y olvidamos algo. Detrás de cada resultado hay una persona. Una persona que se cansa, que tiene miedo, que a veces no puede dormir, que intenta seguir con su vida, aunque no siempre sea fácil. Y hoy, lo más importante que quiero que se lleven con esto es que lo que usted siente importa, que lo que usted vive es real y que eso también se puede tratar. Porque al final no tratamos enfermedades, tratamos personas y la calidad de vida. Muchas gracias.